Ministerios ID les da la bienvenida a Sabiduría y Juventud, una serie de sermones y contenidos edificantes que surge con la intención de desarrollar en el joven el buen discernimiento y un carácter bíblico. Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre Pensamientos para los jóvenes. Una enseñanza de Archibald Alexander en la que brinda un sabio consejo bíblico para ayudar a los jóvenes a convertirse en cristianos maduros. Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del teólogo presbiteriano y profesor Archibald Alexander. Que el Señor los bendiga. Es un asunto profundamente lamentable el que con frecuencia los jóvenes no estén muy dispuestos a escuchar los consejos de la gente mayor. Sin embargo, debemos desear con vehemencia que las lecciones de sabiduría que la experiencia le ha impartido a un grupo de hombres se pongan al alcance de aquellos que vienen después de ellos. Por esta razón, hemos decidido impartir a la próxima generación unos pocos y breves consejos sobre temas que son de profunda y reconocida importancia para todos. Pero antes de comenzar, deseamos asegurarles que nuestro objetivo no es interrumpir sus diversiones inocentes ni privarlos de cualquier diversión que no pueda ser considerada como injuriosa a sus intereses. Deseamos acercarnos a ti, querido joven, como amigos afectuosos, y no como maestros dogmáticos o críticos severos. Por esta razón, solicitamos tu atención paciente, cándida e imparcial a los siguientes consejos. Esfuérzate por tener un carácter cristiano coherente. Existe una belleza en la coherencia moral que se asemeja a la simetría de un edificio bien proporcionado en el cual no hay carencias ni redundancia. La coherencia solo se puede adquirir y mantener al cultivar cada parte del carácter cristiano. No es frecuente que se nos permita ser testigos de un carácter bien proporcionado y equilibrado en todas sus partes. Mientras que en una rama hay fuerza y hasta exuberancia, la otra puede tener un aspecto de debilidad y esterilidad. El hombre que se distingue por una clase de virtudes en particular es propenso a carecer de las virtudes que pertenecen a otra clase. Con frecuencia se encuentran hombres cuyo fervor brilla de forma ardiente y sobresaliente, de manera que dejan a la mayoría en las sombras, pero a la vez están completamente destituidos de la humildad, la mansedumbre y la bondad fraternal que forman una parte esencial del carácter cristiano. Algunas personas son concienzudas y meticulosas al llevar a cabo todos los ritos y deberes externos vinculados a la adoración de Dios. Sin embargo, son insensibles a las exigencias de la justicia y la veracidad estrictas en sus relaciones con los demás. Por otro lado, muchos se jactan de su moralidad, pero son notoriamente negligentes en cuanto a los deberes de la fe cristiana. Con frecuencia, los verdaderos cristianos también pueden ser culpables de incoherencia. Esto surge por la falta de un discernimiento claro sobre cómo se aplica la norma de la conducta moral en casos particulares. Aunque los principios generales del deber son claros y fáciles de entender por todos, la habilidad de discriminar entre el bien y el mal en muchos casos complejos es rara en extremo. Esta percepción delicada y correcta de las relaciones morales solo se puede adquirir por la bendición divina. Es bastante común que se dé por sentado el que la moralidad cristiana es un tema tan fácil que todo estudio aplicado de ésta es innecesario. Tal idea representa un error perjudicial. Muchas de las deficiencias e incoherencias de los cristianos se deben a la falta de un conocimiento claro y correcto de la norma exacta para la conducta moral. En ningún otro tema se encuentra una diversidad más grande de opinión que en el que tiene que ver con la legalidad o ilegalidad de prácticas específicas.
Hasta los hombres buenos suelen enfrentarse a dificultades y dudas con respecto a cuál es el camino correcto a seguir. Sin embargo, aunque muchos casos de incoherencia surgen porque hay ignorancia en cuanto al estándar exacto de rectitud, la mayoría deben atribuirse a una falta de cuidado y atención. Los hombres no se comportan como debieran con base en sus principios, sino que se apoyan demasiado en las costumbres, la moda y el hábito. De esta manera se llevan a cabo muchas acciones sin cuestionar su carácter moral. Otra causa de la incoherencia que con tanta frecuencia observamos es la prevalecencia que ciertas pasiones y apetitos pueden obtener en el momento de la tentación. El poder de los principios internos de maldad no se percibe mientras que los objetos y las circunstancias que son favorables a su ejercicio están ausentes. Así como la víbora venenosa parece endeble al estar helada de frío, pero pronto muestra su maldad cuando se le acerca al fuego, el pecado a menudo permanece escondido en el corazón, como si estuviera muerto, hasta que alguna causa excitante lo provoca y éste entra en acción. Entonces la persona se sorprende al descubrir que la fuerza de sus propias pasiones supera cualquier cosa que había imaginado previamente. Por lo tanto, en ciertas circunstancias, las personas se comportan de una forma que es completamente contraria al tenor general de su conducta. De ninguna manera es justo inferir de un solo hecho irregular que la persona que es culpable de tal hecho se ha comportado de una manera hipócrita en cuanto a todas las acciones aparentemente buenas de su vida anterior. La verdadera explicación es que los principios de acción que comúnmente ha podido gobernar y restringir, en algún momento de descuido o bajo el poder de una gran tentación, adquieren un poder que en ese momento sus buenos principios no tienen la fuerza necesaria para resistir. La persona que es habitualmente correcta y organizada puede entonces ser sorprendida en alguna falta. Como todos somos susceptibles a las mismas debilidades, debe haber una disposición para recibir y restaurar al cristiano ofensor cuando otorga suficiente evidencia de su penitencia. El hombre hasta en sus mejores condiciones en este mundo es un ser inconsecuente. Las únicas personas en las que no podemos observar este defecto son las que por gracia viven cerca de Dios y ejercen un celo y una vigilancia constantes sobre sí mismos. Pero cuando la fe es débil y voluble, las incoherencias graves marcarán la belleza del carácter cristiano. Por esta razón, las personas jóvenes deben comenzar desde temprano a ejercer la vigilancia y a mantener sus corazones con toda diligencia para que no sean cautivadas por sus propias pasiones ni dominadas por el poder de la tentación. Por esta razón te aconsejo, mi joven amigo, que te esfuerces por ser consecuente. Cultiva de manera asidua cada parte del carácter cristiano para que una hermosa proporción se manifieste en tu virtud. Para preservar la coherencia, es necesario estar bien familiarizados con los puntos débiles de nuestro propio carácter, conocer algo del poder de nuestras propias pasiones y estar alertas de antemano en cuanto a las ocasiones y tentaciones que podrían incitarnos a un comportamiento que sea inconsecuente con nuestra profesión de fe cristiana. Como dijo ese hombre sabio, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Aprende entonces, mi joven amigo, a controlar tus pasiones y a gobernar el temperamento desde la más temprana edad. Que tus relaciones con los demás sean caracterizadas por un amor estricto y concienzudo a la verdad, el honor, la justicia, la bondad y la cortesía. Sé honesto, recto, sincero, una persona que cumple su palabra, fiel en todos sus deberes, bondadoso con todos, respetuoso hacia aquellos que merecen respeto, generoso conforme a tus medios, agradecido por los beneficios que has recibido
y delicado en la manera de ofrecer favores. Que tu conducta y conversación estén marcadas por la franqueza y el candor, la paciencia y un espíritu de indulgencia y perdón. En resumen, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Gobierna tu lengua. Es probable que se cometan más pecados y se haga más daño con este pequeño miembro que de cualquier otra manera. La facultad del habla es uno de nuestros dones más útiles. Sin embargo, es sumamente propenso para cometer abusos. Es por esta razón que en las Escrituras el que sabe controlar su lengua se le denomina como un varón perfecto, Santiago 3:2. De igual manera se afirma sobre el que se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, que la religión del tal es vana. Santiago 1:26. Las palabras que proferimos son un buen índice del estado moral de nuestras mentes. Porque por tus palabras, dice nuestro Señor, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Los pecados de la lengua no son solamente más numerosos que otros, sino que algunos de ellos son los más atroces que el hombre puede cometer. Hasta ese pecado que no tiene perdón es un pecado de la lengua. Mateo 12:32. No solamente debes rechazar toda profanación, obscenidad y mentira, sino que también debes empeñarte de manera continua para ser útil en tu conversación. Debes estar siempre preparado para impartir conocimiento, sugerir ideas provechosas, recomendar la virtud y la fe cristiana, reprender el pecado y dar gloria a Dios. Guárdate de la maledicencia. El hábito de la difamación está entre los peores que se pueden contraer y siempre indica un corazón envidioso y maligno. En vez de prostituir este miembro activo y útil al servicio de la calumnia, empléalo para defender al inocente e injuriado. Permíteme sugerir las siguientes reglas breves para el gobierno de la lengua. Evita el hablar demasiado. En las muchas palabras no falta el pecado. Proverbios 10:19. Si no tienes algo útil que comunicar, mejor guarda silencio. Piensa antes de hablar. En especial, ten cuidado de decir cualquier cosa en forma de promesa sin antes reflexionar. Respeta escrupulosamente la verdad. Nunca digas algo que pueda fomentar malos sentimientos de cualquier índole en la mente de otras personas. Debes estar listo para expresar buenos pensamientos cada vez que la ocasión lo permita, especialmente aquellos que puedan ser útiles para los jóvenes. Escucha las opiniones de otros respetuosamente, pero sin dejar nunca de dar testimonio con modestia, pero también con firmeza en contra del error. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 4:6, Efesios 4:29. Cultiva una buena conciencia. Si el único castigo de la maldad fuera el aguijón de la conciencia, que es el resultado de las malas acciones, sería razón suficiente para inducir a toda persona entendida a evitar aquello que produce tanto dolor. Entre las miserias a las cuales la mente humana está expuesta, no hay una más intolerable e irremediable que el remordimiento de conciencia. El remordimiento tiene la característica de ser renovado cada vez que con nitidez recordamos la mala acción. Es verdad que la conciencia por medio del error y una resistencia constante a sus dictados pueden botarse, teniendo cauterizada la conciencia, 1 de Timoteo 4:2. Sin embargo, lo que aparenta ser la muerte de la sensibilidad moral no es más que un dormir. En un momento inesperado y en las circunstancias más inconvenientes, la conciencia puede despertar y ejercer un poder aún más fuerte que el que se había experimentado jamás.
Los hermanos de José casi parecían haber olvidado su conducta cruel y poco natural al venderlo para ser esclavo en un país extranjero. Sin embargo, después de muchos años, cuando se encontraron envueltos en dificultades y peligros en esa misma tierra, el recuerdo de su crimen regresó rápida y dolorosamente a sus mentes, provocando confesiones mutuas de culpabilidad. Dios, dijeron, ha hallado la maldad de tus siervos. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Génesis 44:16, 42:21. Frecuentemente, los hombres tratan de evadir los látigos de una conciencia culpable por medio de un cambio de lugar. Pero este remedio es inefectivo. El transgresor podrá cruzar el más amplio océano, escalar la montaña más elevada, enterrarse en los lugares más remotos del desierto. Sin embargo, no podrá volar lo suficientemente lejos o esconderse de forma tan eficaz como para escapar de aquello que lo atormenta. En algunos casos, la agonía del remordimiento ha sido tan intolerable que el culpable de gran maldad ha preferido la estrangulación y muerte, confer Job 7:15, a una vida miserable y ha huido precipitadamente a la presencia de su juez. Pero ¿existe algún hombre que no haya contenido pecado y cuyo recuerdo no le cause un dolor real? Frecuentemente, estas acciones se destacan con mucho relieve al contemplar el pasado. No hay esfuerzo que pueda borrar tales cosas de la memoria. Podemos apartar la mirada del objeto desagradable, pero el pensamiento doloroso volverá. Cuando te aconsejo, mi joven amigo, a guardar una buena conciencia, quiero decir que debes procurar obtener esta bendición inestimable por medio de una solicitud a la sangre rociada. Hebreos 12:24. La conciencia no puede obtener la paz verdadera hasta que el alma no es justificada y el pecado perdonado. Mientras la ley no se cumpla a nuestro favor y mientras exige venganza en contra nuestra por causa de nuestros pecados, ¿hay algo en el universo que pueda darnos paz? Pero cuando por medio de la fe el alma comprende la expiación y ve que es conmensurada a todas las demandas de la ley y que en la cruz no solamente queda satisfecha la justicia, sino que se despliega de forma gloriosa, queda libre inmediatamente de la agonía de la culpa. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llena el alma. Filipenses 4:7. El gran secreto de la paz genuina es entonces ejercer una fe viva en la sangre de Cristo. Aprende a soportar la aflicción con fortaleza y valor. Cristo mismo sufrió mientras estaba en el mundo y les dejó a sus seguidores un ejemplo perfecto de fortaleza santa y sumisión filial a la voluntad de Dios. Cuando fue duramente oprimido con la carga inconcebible de nuestros pecados, de manera que su alma humana no hubiera podido soportarla sin el apoyo de la naturaleza divina, sus palabras fueron: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Las aflicciones que son dadas al pueblo de Dios son una parte necesaria de la disciplina saludable y están diseñadas para purificarlo de la contaminación del pecado y prepararlo para el servicio de Dios aquí y para gozar de Él en el mundo venidero. Por esta razón, para Él son una disciplina paterna en vez de un juicio penal. Aunque hoy día no sean causa de gozo sino de tristeza, después dan fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11.
Mi propósito es guiar a mi joven lector hacia un estado mental que lo capacite a enfrentar la adversidad en todas sus formas, para que no sea tomado por sorpresa cuando le visite alguna calamidad. Cuando llegue el día oscuro de la adversidad, no desmayes. Más bien pon tu confianza en el Señor y busca en Él la fortaleza para soportar cualquier carga que sea puesta sobre ti. Nunca permitas que tu mente aloje pensamientos malos sobre Dios por causa de cualquiera de sus dispensaciones. Estas pueden ser oscuras y misteriosas, pero todas son buenas y sabias. Después tendremos el privilegio de conocer todo lo que no podemos entender ahora. Ejerce una sumisión sin quejas a la voluntad de Dios revelada en los acontecimientos de la providencia. Cree con firmeza que todas las cosas están bajo el gobierno de la sabiduría y la bondad. Recuerda que, cualesquiera que sean los sufrimientos que tengas que soportar, siempre serán menos que los que tus pecados merecen. Piensa que estas dispensaciones aflictivas están llenas de bendiciones espirituales y que no solamente son útiles, sino necesarias. Nos perderíamos junto con el mundo malvado si nuestro Padre bondadoso no hiciera uso de la vara para rescatarnos del desvío. Además, no hay situación en la que podamos glorificar a Dios más que cuando estamos en el horno de la aflicción. Y al ser instruido por la adversidad, estarás mejor equipado para simpatizar con los hijos del duelo y mejor adiestrado para consolarlos. Debes apreciar la piedad genuina y cultivarla con toda diligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Salmos 111:10, Proverbios 9:10. La piedad en la juventud es el espectáculo más hermoso del mundo. Sin la piedad, toda la moralidad, sin importar cuán útil sea a los hombres, es solo una sombra. Es una rama sin raíz. La fe cristiana, más que cualquier otra adquisición, enriquece y adorna la mente del hombre. Congenia de manera especial con las susceptibilidades naturales de la mente juvenil. La vivacidad y versatilidad de la juventud, la ternura y el fervor de los sentimientos en esta edad exhiben lo mejor de la piedad. Cuán deleitoso es ver los corazones de los jóvenes hinchados con las más vivas emociones de una devoción pura. Cuán hermosa la lágrima de arrepentimiento y gozo santo que brilla en el ojo de un joven tierno. No pienses, querido joven, que la religión verdadera disminuirá tu gozo. Permitir tales pensamientos es un insulto al Creador. No puede ser. Un Dios de bondad nunca ha exigido nada a sus criaturas que no aporte a su verdadera felicidad. La piedad en verdad puede llevarte a cambiar los placeres del teatro y de la sala de bailes por los gozos más puros de la iglesia y las reuniones de oración. Puede hacer que la atención ya no se enfoque en libros de mera imaginación vaga y de ficción y que se vuelva a la palabra de Dios, que es para el alma regenerada más dulce que la miel y más excelente que el oro más puro. Pero esto aumentará el gozo en vez de disminuirlo. Entonces, con afecto y denuedo te exhorto y te ruego, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1. Esta será la mejor protección en contra de todos los peligros y las tentaciones a las que estás expuesto. Querido joven, sé sabio y asegura una herencia entre los santos que habitan en la luz. Dios te llama para que seas reconciliado. Cristo te llama, Mateo 11:28. Las puertas de la iglesia se abrirán para recibirte. Los ministros del Evangelio y toda la compañía de creyentes se gozarán con tu entrada y te darán la bienvenida a las preciosas ordenanzas de la casa de Dios. Finalmente, recuerda, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora
el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Busca la ayuda y la guía divina por medio de la oración ferviente y sin cesar. Necesitas que la gracia de Dios te ayude diariamente. La sabiduría que procede de ti es necedad. Tu propia fuerza es debilidad y tu propia justicia totalmente insuficiente. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Pero, si estás falto de sabiduría, está permitido pedirla, y tienes una promesa misericordiosa de que te será concedida. Todo lo que necesitemos se nos dará si lo pedimos con humildad y fe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. La fe y la oración son nuestros recursos principales frente a las diversas y grandes aflicciones de esta vida. Cuando todos los demás refugios fracasen, Dios esconderá a su pueblo que lo busca en su lugar secreto y lo protegerá bajo la sombra de sus alas. La oración es esencial para la existencia y el crecimiento de la vida espiritual. Es el aliento del nuevo hombre. Por este medio obtiene un rápido socorro de innumerables males y hace que bajen del cielo las más dulces y ricas bendiciones. Que tu mente esté completamente convencida de la eficacia de la oración cuando ésta se ofrece con fe y persistencia para obtener las bendiciones que necesitamos. Dios se ha dado a conocer como el que escucha nuestras oraciones. Sí, ha prometido que tendremos, en tanto que sea para su gloria y para nuestro bien, todo lo que pidamos. El hombre que tiene acceso al trono de gracia nunca le faltará lo que verdaderamente necesita. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 84:11. Por esta razón no tendré temor de aconsejar a los jóvenes a cultivar un espíritu de oración y a ser constantes en su práctica. Orad sin cesar, permaneced constantes en la oración. 1 de Tesalonicenses 5:17, Romanos 12:12. Muchas veces también, cuando estamos llevando a cabo este deber, un poco del cielo baja a la tierra. Y el adorador piadoso anticipa en cierto grado aquel gozo que es inefable y eterno. Además, la oración será el escudo más eficaz contra el pecado y el poder de la tentación. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Concluiré mis consejos a los jóvenes con una recomendación seria y afectuosa para todo el que lea estas páginas. No tardes en hacer preparaciones para la muerte. Sé que los jóvenes alegres no están dispuestos a escuchar cuando se toca este tema. No hay nada que traiga una sombra más oscura a sus espíritus que el hecho solemne de que hay que enfrentar la muerte y que no hay posesión terrenal o circunstancia que pueda protegernos de ser sus víctimas a cualquier hora. Sin embargo, si reconocemos que este mal formidable es inevitable y que la tenencia por la cual nos agarramos de la vida es muy frágil, ¿por qué hemos de comportarnos tan irracionalmente y podría decir tan locamente cerrando los ojos para no ver el peligro? ¿Preguntas sobre qué preparaciones son necesarias? Respondo que la reconciliación con Dios y la aptitud para las actividades y los gozos del estado celestial. La preparación para la muerte incluye el arrepentirnos ante Dios por todos nuestros pecados, confiar en el Señor Jesucristo y apoyarnos en su sacrificio expiatorio, un corazón regenerado, una vida reformada y finalmente un ejercicio vivo de la piedad, acompañado con una seguridad tranquila de que tenemos el favor divino. En resumen, la piedad genuina y vital forma la esencia de la preparación necesaria.
De esta manera estarás a salvo en la muerte y después de esta tu felicidad quedará segura. Pero para que el lecho de muerte no sea solo seguro, sino también confortable, debes poseer una fe fuerte y evidencias claras de que tus pecados han sido perdonados y de que has pasado de la muerte a la vida. Entonces, antes de otorgar sueño a tus ojos, debes estar convencido de la necesidad de comenzar el regreso hacia Dios, de quien como oveja te has descarriado. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Procura la libertad del temor a la muerte por medio de la solicitud creyente a aquel que vino con el propósito de librarnos de esta esclavitud. Con su presencia y guía, no hay necesidad de temer ningún mal, aunque estemos pasando por el oscuro valle de sombra y de muerte. Él puede consolarnos con su vara y su cayado y hacer que seamos vencedores sobre ese último enemigo. Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén.